Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Fabián Samuel Martínez, soy estudiante del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. Actualmente estoy cursando tercer semestre y este componente hace parte del curso de microbiología, en el cual se va a abordar el tema de la epidemiología en el control de enfermedades microbianas. Se van a abordar el tema de salud pública, tanto como el componente de bioseguridad, y para ello nos vamos a apoyar en diferentes recursos. Bueno, y para ello empezar hablando de la implementación de bioseguridad en el tema específico de la reducción de infecciones microbianas. Esto es algo muy importante, ya que la bioseguridad la podemos definir como la primera línea de defensa a la hora de enfrentarnos a diferentes patógenos, y más que todo en entornos clínicos donde se puede decir que ellos abundan. Por ejemplo, tenemos en medidas de bioseguridad el lavado de manos, el uso de elementos de protección personal, que hacen parte no solamente de un protocolo de seguridad, sino de un imperativo ético, en el cual nosotros como personal de salud tenemos mucho que ver, ya que su implementación y su gestión de calidad también depende de nosotros como trabajadores de la salud a la hora de abordar un paciente, de tener contacto con él, para reducir de manera significativa esta preocupación que es tan creciente como las enfermedades nosocomiales o infecciones asociadas a la atención en salud. Para ello se podría decir que en primer lugar es muy importante que tengamos en cuenta que no solamente se trata de seguir un protocolo, sino de gestionarlo de manera que sea eficiente para brindar la seguridad al paciente y al personal que somos nosotros como tal. Por otra parte, nos podemos preguntar cómo esta falta de bioseguridad crea un ambiente más propicio o aumenta la propagación de enfermedades infecciosas. Bueno, en primer lugar, es importante recalcar que esto afecta directamente la propagación de enfermedades, puesto que si tenemos un entorno infectado, un entorno no higiénico, un entorno en el cual se practique una mala desinfección, una mala asepsia, tenemos un multiplicador de factores patógenos, lo cual aumenta mucho más la probabilidad de sufrir una enfermedad nosocomial para los pacientes. En el caso de los equipos médicos, cuando no se cuenta con una buena desinfección de los equipos, en procesos invasivos estamos induciendo directamente al paciente a un riesgo de infección nosocomial, así como conjuntamente cuando no tenemos una correcta postura de los EPP o cuando contaminamos nuestros guantes, nuestros equipos de protección, nuestras batas y no tenemos un correcto desecho de ellos o un correcto cambio o una correcta postura, estamos arriesgando a que los pacientes usuarios sean más propensos a tener una enfermedad nosocomial. Bueno, por otra parte, también nos podemos preguntar qué protocolos adicionales a las medidas de bioseguridad que se nombraron anteriormente son fundamentales en el caso de hablar de infecciones. Bueno, y pues teniendo en cuenta que se debe tener una higiene estricta, que se deben usar agentes químicos que sean específicos y que logren tener ese efecto sobre los diferentes patógenos. Se debe tener en cuenta también otros protocolos, por ejemplo, de aislamiento en el caso de pacientes con enfermedades particulares a la hora de clasificar un triage. Tener en cuenta que no todos los pacientes deben tener ocupar el mismo lugar en el caso de alguna enfermedad, ya que esto puede promover más el aumento del contagio y de la infección como tal. Por otra parte, un protocolo esencial también debería corresponder al reporte inmediato de enfermedades nosocomiales, a tener una trazabilidad, una estadística de todos los reportes que se hayan hecho. Comprende también no solamente el uso de los equipos, sino el uso y desinfección de los equipos como tal. También implementar un conjunto de precauciones basadas en lo que es las vías de transmisión. También tener un control ambiental en los entornos clínicos. Todo ello hace parte de ese conjunto de medidas adicionales al esquema de bioseguridad como tal, para mantener al margen lo que son enfermedades como tal en los entornos hospitalarios. Juntamente con ello se podrían implementar programas de vigilancia continua que logren tener al margen como tal estas enfermedades. También se podría promover el uso racional de medicamentos como antibióticos para impedir la resistencia microbiana como tal. Bueno, y para enmarcar todo lo que es la bioseguridad, tenemos un caso que concierne a una enfermedad epidemiológica, que es el dengue, y tenemos también un caso clínico muy particular, el cual corresponde a un niño de 5 años, se reportó en la ciudad de Lima, Perú, que ingresa con un cuadro de múltiples infecciones, y el primer diagnóstico corresponde a una infección debido a la complicación por enfermedad del dengue, el cual le ocasionó múltiples fallas, tanto hepáticas como renales y de coagulación. Entonces, para ello vamos a abordar los siguientes factores. Bueno, y como posibles causas de infección, en primer lugar, marcamos el cuadro clínico del dengue como tal, que es producto de un vector, en este caso de un mosquito que se llama Aedes aegypti. Es un mosquito que entra en el huésped y tiene la capacidad de multiplicarse dentro de él, causando diferentes signos y síntomas. En este caso, tenemos algunos tipos de fallas en la cual corresponden, que son la automedicación, que son la atención no oportuna de este tipo de cuadros clínicos, en el cual debido al uso de medicamentos como los AINES podrían complicar el cuadro clínico de la persona infectada con este virus, o también la atención no oportuna puede ocasionar que el virus avance en el cuerpo y genere otras complicaciones, como fue en el caso de este niño de 5 años. Bueno, y este virus como tal, como se nombró anteriormente, es causado por la picadura de un mosquito. Eh, Hace más propicio la multiplicación de este vector en lugares de agua estancada o en países con un clima tropical. La falla dentro de las posibles causas de complicaciones se debe al mismo cuadro como tal, que en general se manifiesta con algunos síntomas como fiebre, como prurito, como dolor en articulaciones, dolor de cabeza, como mareos. Entonces, debido a eso, muchos parten a la automedicación y tienen el error de utilizar algunos antibióticos, los cuales no funcionan en virus. Cometen el error de automedicarse utilizando algunos AINES que facilitan un cuadro de coagulación, y lo cual puede agravar mucho la situación del paciente. Bueno, y los factores de riesgo y las consecuencias para la salud pública tienen mucho que ver con lo que se nombró anteriormente. Hay que tener en cuenta que existen ciertos picos epidemiológicos en los cuales hay mucho más alertas por dengue, especialmente en los países que son más propensos a tener este tipo de cuadros clínicos, los cuales como consecuencia tienen en la salud pública diferentes gastos, ya que para tratar este tipo de enfermedades se requiere diferentes fármacos, se requieren diferentes laboratorios, lo que conlleva así a una carga grande dentro del servicio de salud como tal, y más aún cuando hay choque por dengue, los niños son mucho más propensos a sufrirlos. Entonces, como factor de riesgo y consecuencia
Para la salud pública tenemos que, en primer lugar, sería ese como el impacto económico a la hora de enfrentarse a esta enfermedad, ya que a veces se destinan recursos diferentes que se tienen para la salud directamente a tratar esta enfermedad, y ya que por, digamos que un diagnóstico inoportuno o por, infortunadamente, una automedicación, suelen aumentar los casos de morbilidad en pacientes, y esto hace que haya una mayor ocupación, perdón, dentro de la parte clínica. Bueno, y como medida de prevención, es claro que se puede tener diferentes controles directamente sobre el vector, lo que se hablaba anteriormente, que es impedir este estancamiento de aguas, que es como un tipo de conservación de criaderos para el mosquito. También como otra medida de prevención tenemos la fumigación. Como medida de prevención personal tenemos el uso de repelentes. Tenemos también el uso, en caso de que vivamos en zonas más propensas a tener este mosquito, el uso de ropa larga que nos cubra gran parte del cuerpo para evitar las picaduras del mosquito como tal. Como medida de prevención también tenemos que, al identificar ciertos síntomas, no hacer un diagnóstico inmediato de dengue como tal, sino esperar la parte médica para confirmar el diagnóstico y asimismo llevar un tratamiento clínico y no recurrir a la automedicación, que puede causar mayores complicaciones. Bueno, y más importante en el entorno clínico, la bioseguridad, en este caso, que tenemos un paciente tan vulnerable a la hora de tener un sistema inmunológico bastante comprometido por su complicación, tener en cuenta mucho que somos nosotros los gestores de esta bioseguridad a la hora de evitar una infección cruzada tal vez, a disminuir ciertos riesgos adicionales que puede tener el paciente en estos cuadros clínicos, de no de pronto ser nosotros los culpables de sus recaídas por infecciones bacterianas adquiridas en el propio hospital. Debemos ser bastante responsables a la hora de tratar con estos pacientes y aplicar todos los protocolos de seguridad. Finalmente, respecto a todo el caso, se puede decir que el trato de esta enfermedad como tal corresponde a un trabajo continuo entre la comunidad como tal y entre el mismo personal de salud, juntamente con las autoridades sanitarias como tal. Pues eso nos lleva a garantizar entornos más seguros y disminuir la carga como tal viral del dengue y juntamente sus complicaciones. Por último, como conclusión, invitar a cuidarnos bastante, ya que en diferentes departamentos, debido a su geografía y su ecosistema, pueden ser más propensos a sufrir este tipo de cuadros clínicos. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Salud, en su boletín epidemiológico semanal número 34, muestra que los territorios más propensos a sufrir cuadros de dengue fueron Bichada, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés, Córdoba, Santander, Antioquia, entre otros. Pero estos que se nombraron anteriormente fueron los que ocuparon el índice más alto en casos acumulados. Entonces es un llamado para juntamente no bajar la guardia y seguirse protegiendo. Gracias.